¿Cómo están? Nosotros muy felices en este día después de un congreso espectacular. Muchas veces hemos estado acá después de un congreso, pero pareciera ser que cada vez los avances son más importantes, más trascendentes, más significativos y las sensaciones son más profundas, lo cual nos lleva a estar muy contentos de lo obtenido. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? El congreso, buenas tardes, amigos. El Congreso Moldovia. Gusto saludarlos. Buenas noches para algunos. Sí, bueno, los congresos siempre tienen esta característica tan especial de reunir a todo el clima mundial, a todos los amigos que en distintas partes del mundo estudian la sabiduría de la Kabbalah de Bnei Barú. Y ahí es donde uno siente todo esto que estudiamos en el centro de estudio, todo lo que nos dicen los libros de cabalistas, lo empezamos a vivenciar, lo empezamos a sentir en los huesos. El esfuerzo por la conexión, la alegría por la conexión y donde empezamos a vivir la sabiduría de la Kabbalah como tal. Así que sí, también muy contento de estar aquí con ustedes en esta clase, en este tema tan especial, que es un tema que vamos a ver y que Rodolfo va a hacer la introducción adecuada. Así que muchas gracias por estar con nosotros una vez más, amigos. Sí. En esta clase que hemos visto durante la semana y que cada uno vio, Rab hace, yo creo, una clase magistral de cuál sería el propósito de estudiar este tema de los mundos superiores. Y yo creo que el propósito que uno vislumbra al ver este video es cuál es la relación entre la fuerza del otorgamiento y la fuerza del recibir. Es decir, cómo estas dos fuerzas deben interactuar y cuáles son las condiciones para que éstas actúen. Y de ahí creo que el Rab deja claramente establecido que debe existir un filtro, un masaj, un elemento que tenga la capacidad de poder mantener estas fuerzas, pero a la vez que estas fuerzas coexistan. Y por ejemplo, Rab coloca, vamos a hacer un pequeño repaso. Sé que van a haber muchas preguntas hoy día, como la semana pasada los relatores nos argumentaron. Existe una vasija. Esta vasija fue creada ya y es parte del propósito del pensamiento de la creación. Y vamos a decir que el otorgamiento, que es la fuerza que pensó y creó esta vasija, cuyo atributo es contrario y es recibir. Es decir, parece que vamos a colocar que se ve acá. El otorgamiento, ahí sí. Entonces, estas dos fuerzas son las fuerzas que después se visten de todo lo que nosotros conocemos como mundos, Parsufim, Sefirot, nuestro mundo, la realidad, los tiempos, la historia, el desarrollo. Todo lo que nosotros vemos son solamente y percibimos, son estas dos fuerzas que interactúan. En un principio, ¿no es cierto?, estas fuerzas interactuaban en forma clara mediante la luz.
Y estas fuerzas, en un principio, y nosotros vimos esto, que en la primera, segunda y tercera fase de luz directa, estas fuerzas fueron interactuando en un flujo de distintos discernimientos. Es decir, en un principio estaban sólidamente unidos, después esta fuerza del recibir se dio cuenta que su trascendencia y su importancia era el otorgar, y por lo tanto en la fase 2, en esta que es la 2, esta es la 1, la vasija entonces otorga. Es decir, entrega, en la primera recibe, y en la tercera esta recibe y otorga. ¿Ah? Recibir para otorgar. Entonces, hasta aquí era un fluido que no tenía ningún cambio importante, y esto, los cabalistas nos dicen que esto se llama creado. Obviamente, cuando hablamos de creado, estamos hablando del deseo de recibir. Ese es el creado. Pero viene, ¿no es cierto?, una cuarta etapa, en la cual aparece un deseo distinto, aparece una sensación distinta que determina un cambio trascendente en el proceso. Y este cambio trascendente en el proceso lo llama entonces los cabalistas o el Rab un ser creado. Aquí tenemos una diferencia entre el creado, del deseo de recibir, y el ser creado. Tampoco podríamos estar equivocados si decimos que esto es el alma. Entonces aquí aparece este elemento muy, muy importante, y lo vamos a colocar acá destacado. Este elemento se llama masaj. Entonces, hoy día, y todo lo que hemos visto, tienen toda la relevancia y la importancia a este masaje, o este elemento, por decir una palabra. La verdad que no podría encontrar una palabra, pero elemento, para que entendamos que es algo que aparece distinto, que no existía, y que es conocido como un velo o un filtro. ¿Ya? Entendamos esto. Es un velo, un filtro. No es una barrera, ¿ya? No es un obstáculo, no es un muro, es un filtro. Eso significa que va a cumplir una función de determinar la cantidad de luz que va a poder encontrar o recibir, aceptar, percibir, sentir, merecer, cualquier concepto que usted pueda colocar, de luz dentro de la vasija. Es decir, que el proceso ahora tiene un cambio versus todo lo anterior. Aquí en lo anterior ya dijimos cómo era, pero aquí hay un cambio. Hay una condicionalidad. Y esta condicionalidad es todo el proceso que en la Kabbalah se llama el proceso del Tikkun, y que es el proceso de la corrección. Es decir, que nosotros ahora, al analizar los mundos superiores, tenemos que en todo momento entender que esta es una interactuación entre el otorgar y el recibir, con un elemento
un masaje con un filtro que va a ir determinando en cada uno de estos procesos la cantidad de luz que va a recibir para la corrección. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro. Es decir, estimados alumnos y alumnas, todo lo que estamos estudiando tiene que ver con este proceso de corrección. Pero la corrección es efectivamente lo que tiene que ver con cuánta cantidad de luz yo puedo recibir, qué cantidad de luz yo voy a rechazar y qué cantidad de luz va a retornar como luz circundante. Si ustedes se dan cuenta, tiene que ver todo con el efecto del masaje. Entonces, en todo este proceso de los mundos superiores, eso es lo que vamos a estudiar. Es decir, que lo más importante acá, y Rab lo dice, es cómo nosotros recibimos la luz. Es decir, cómo estas chispas de luz son importantes de tener. Cuando hacemos esta comprensión, entendemos que de alguna manera todas estas luces tienen que ver con el estudio de la Torá. Y cuando hablamos del estudio de la Torá, no estamos hablando de esa Torá literal que se estudia a lo mejor los religiosos por conocimiento, por alcanzar sabiduría, sino que un estudio de la Torá que transforme, un estudio que nos traiga un proceso importante de corrección. Volvemos a usar la palabra corrección. Y por lo tanto, el estudio de la Torá nos va a traer la luz que reforma. Entonces, todo este proceso de corrección tiene que ver por y a través de las luces. Y la luz que reforma es la que viene producto del estudio de la Torá. Pero la pregunta es entonces, ¿qué es el estudio de la Torá? Y los cabalistas nos dicen que el estudio de la Torá es la cábala. Esa es la diferencia que hay con el estudio del Humash, el Talmud y otros estudios también de libros inspirados o libros de índole espiritual. ¿Ya? Rab nos presenta un segundo elemento que es tremendamente importante de comprender. Hizo la vasija, le puso una tapa, pero dijo que dentro de la vasija habían chispas de luz. Y él manifiesta que estas chispas de luz, cada una de estas, eran chispas de otorgamiento. Es decir, que cuando viene la luz, ella va a actuar sobre estas chispas de otorgamiento. Es decir, que la extensión del verdadero trabajo de la luz que penetra este filtro y que llega son que actúan por estas luces. Y estas luces que están aquí, cada una de estas son las que se corrigen.
Es interesante que digamos que las chispas de luz que están dentro de la vasija del deseo de recibir son las que se corrigen. Ahora, la vasija como concepto, que es deseo de recibir, no se puede corregir. Entonces, la esencia de la vasija, que es el recibir, no se puede corregir. Lo que se corrige son las chispas de otorgamiento que están dentro de la vasija. Entonces, esto está aquí, que es el deseo de recibir, no tiene ningún proceso de corrección. Pero sí, cuando estas van interviniendo en el proceso y van interactuando, van cambiando el comportamiento de este deseo de recibir. Porque en un principio el deseo de recibir es egoísta, personalista, individualista, pero en la medida que empiezan a corregirse, empieza entonces este deseo de recibir, se empieza a transformar en un proceso de otorgamiento. Y esto es importante tener esta comprensión porque ahí nosotros vamos entendiendo que finalmente van a existir siempre en el proceso de la corrección vasijas de otorgamiento y vasijas de recepción. Entendiendo que todas son deseos de recibir, pero en la medida que el otorgamiento va corrigiendo, ellas van cambiando, ¿ya? Y entonces estas chispas se transforman en chispas de otorgamiento, ¿ya? Vamos a otro concepto que nuestro maestro vierte en esta clase. Él habla que existe un periodo que va en 2000 años. Estos 2000 años que van aproximadamente del año 0 al año 2000, que es en el último proceso. Ustedes saben, y ya habíamos visto anteriormente, que existen una división de 2000 y los últimos 2000, ¿ya? Vamos a tocar desde más aproximadamente, todo esto son fechas, le ponemos 0, pero son fechas todas aproximadas. En esto de aquí hubo un periodo en el cual el proceso del estudio de la Torá era muy poco progreso. Pero en el último periodo vino un gran desarrollo del estudio de la Torá. Es decir, que si nosotros lo viéramos en años, diríamos que 1500, 1600 años de la historia de la humanidad, más o menos del año en que termina el periodo antes de y después de, tenemos una diáspora de donde la Torá estuvo casi ocultada. Vuelvo a decir, la Torá nos referimos a la Cábala. O sea, la Cábala estuvo desaparecida y cuando aparece el Arí, ¿no es cierto?, aproximadamente en el 1500 y tanto, allí empieza el proceso de la revelación de la Torá. Hasta llegar ahora, en estos tiempos, a la gran revelación de la Cábala en nuestro mundo. En estos periodos aquí, nos decía Rab en la clase, se estudia otras cosas como el Humash, los Telín y otros libros que también están relacionados con el estudio de la Torá, pero eran vestiduras bastante más sencillas
y de aquí, ¿no es cierto?, empieza todo el proceso de la religión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos menciona Rab acá? Nos habla de un concepto que se llama la ruptura de los mundos. ¿Qué es lo que es el tema de la ruptura de los mundos? Vamos a ver ahora. Lo siguiente. Lo que tenemos acá es entender que existen las 4 fases de luz directa, las cuales vimos, ¿ya? Pero cuando comienza el proceso, cuando comienza todo este proceso de lo que se llama la ruptura, los cabalistas nos hablan que después de la cuarta fase, aparece un proceso que se llama la aparición de los mundos. Y el primer mundo que aparece es el mundo de Adán Calmón. Si ustedes se fijan, para que mantengamos los conceptos, ¿ya? Lo que tenemos aquí es que tenemos el mundo de Adán Calmón, pero que tiene 5 parsufim, ¿ya? Los 5 parsufim del mundo de Adán Calmón. Si ustedes se fijan, conceptos importantes que tienen que ver con lo que mencionábamos anteriormente del masaj. Si ustedes se fijan que estas 5 estructuras, estos 5 parsufim, están establecidos en un límite. Se fijan que nos bajan, hay una parte sombreada, ¿no es cierto?, que está de color gris. Esta parte sombreada está abajo de esa línea negra que está allí, y esa es lo que podríamos llamar el primer límite. Por lo tanto, podríamos decir que ahí está un masaje. Si ustedes se fijan en los de color naranjo, ustedes van a ver un color más oscuro, negro, que lo separa el amarillo. Ustedes ven también ahí un masaje. Si ustedes más abajo van a ver al fondo, donde está la línea punteada, otro límite, que es el límite donde termina esta sombra color gris, y tenemos entonces un nuevo masaje. Es decir, que a través de todo el proceso de la corrección vamos a encontrar el masaje, vamos a encontrar el trabajo de la corrección. Entonces uno empieza a pensar ahora que todo lo que tiene que ver con los mundos superiores tiene que ver con ese proceso del masaje. Este masaje que nos lleva a otro concepto tremendamente importante en la Kabbalah, que se llama el Tzimtzum. El Tzimtzum viene siendo la restricción. Pero para que ese proceso funcione, en el mundo de Adán Calmón está esta estructura que está con un Rosh, un Toj y un Sof. Es decir, la cabeza, el cuerpo y las extremidades. Pero cada uno de ellos, como ustedes pueden apreciar, también tiene sus límites. Por ejemplo, el P es el límite o el masaj que separa la parte superior del Rosh del Toj. El Tabur, que separa la parte del Toj del Sof. Y finalmente el Sium, abajo, que son los finales, pies. Eso es lo que separa al Sof de lo que vamos a ver más adelante. Entonces aquí ustedes pueden apreciar que existe una estructura que está siempre construida y diseñada a través del masaje. Es decir, que el trabajo de la restricción, vamos a ponerle un sinónimo para que a ustedes ya les vaya haciendo sentido, de la anulación, de la, ¿qué otra palabra podemos usar para entenderlo? De la disminución
¿ya?, del discernimiento, todos estos conceptos uno los va a ir aplicando a través de esto que se llama masaj. Es decir, que todo aquí lo que vemos desde el punto de vista de los mundos superiores, nosotros tenemos que tener la capacidad de discernirlo para comprenderlo en lo que es nuestra realidad, ¿ya? Fíjense ustedes que aquí en el mundo de Adan-Kalmón tiene 5 parsufim. El parsufim de Galgalta, el parsufim de Ab, Sak, Ma y Bon. Nosotros tenemos que ver que esta estructura espiritual está construida en base a que dentro de los mismos parsufim de Adan-Kalmón van a aparecer los nuevos mundos. Fíjense ustedes aquí. Nosotros veíamos anteriormente graficado 1, 2, 3, 4, 5 y estaban todos seguidos y en forma gradual, ¿no es cierto?, más luz, menos luz. Aquí tienen un vacío, me refiero a un espacio, ¿ya? Vuelven a aparecer aquí los mismos límites, es decir, está el P como parte de cada uno de los parsufim, como un límite, como un masaj, está el tabur y está abajo el sin. Se fijan ustedes, están bien demarcados. Pero este espacio que está aquí, se manifiesta para que entendamos que en el tercer parsufim, Sak, parsufim de Sak, aparece un subparsuf, por decirlo así, que se llama Nekudot de Sak. Y ahí se produce este espacio grande entre los 3 primeros parsufim del mundo de Adan-Kalmón y los 2 últimos, que es Ma y Bon. Y ahí los cabalistas nos explican que Ma y Bon quedan hasta el final del proceso de la corrección. Es decir, Ma y Bon no entran ahora en el proceso que vamos a ver más adelante. Entonces, veíamos que el Nekudot de Sak había aparecido cuando existe una igualdad o equivalencia entre el deseo y la luz. Todo eso que ustedes ven entre paréntesis ahí, por ejemplo, en GG, que es Galgalta, que dice 4-4, eso nos está indicando que existe 4 raciones o 4, no leo mal uso la palabra ración, 4 unidades de luz y 4 unidades de deseo. Eso es pleno. Cuando existe distinto 4-3, 3-2, no hay igualdad de forma. Pero ¿qué aparece aquí en el Nekudot de Sak? Que existe una igualdad de forma de 2-2, que ahí está manifestado entre paréntesis, y aparece en ese instante, cuando aparece esta igualdad de 12-2, aparece lo que nosotros conocemos como las 10 sefirot. Cada una de estas 10 sefirot que están aquí mencionadas, si están las iniciales de estas letras de la sefirot, que está Keter hasta Malhut. Ahí está Keter, Jodma, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Hod, Yesod y Malhut. Ahí están. Ahora, cuando aparece las 10 sefirot, aquí está un proceso importante de corrección. Es decir, hasta aquí se corrigen 6 sefirot de 6 sefirot dentro de Sak. Estas 6 sefirot, y ustedes ven ahí, aparecen y producen un nuevo límite, o sea, un nuevo filtro, un nuevo masaj, que se llama la parsá, ¿ya? La parsá es un nuevo límite que va a restringir las sefirot que están abajo de esto y las que están arriba.
Y aquí ya vamos a detenernos después para explicar, porque aquí aparece un concepto muy importante en la Cábala. Las vasijas de otorgamiento y las vasijas de recepción que se mezclan, ¿ya? Entonces, aquí vemos que aparecen, si ustedes cuentan, entre el tabur, ¿ya?, y la parsá, van a contar 1, 2, 3, 4, 5 y medio. 5 y medio. Y esa parte que es medio se llama el medio tercio de Tiferet. Es decir, no es casualidad dentro del proceso de la corrección que de la sexta Sefirot corregida, que se transforma en vasijas de otorgamiento, esté solamente la mitad. Porque eso es clave en la comprensión de la corrección. Es decir, que aquí se divide entre lo que está arriba de la parsá de Tiferet, que es el superior, y el que está abajo de la parsá de Tiferet, que es el inferior. Entonces aquí tenemos en Tiferet superior y Tiferet inferior. Si no existiera ese Tiferet o tercio medio Tiferet, no podría haber corrección, porque eso va jalando, va produciendo el proceso de corrección desde las que quedaron abajo de la parsá. Bien, vamos a dejar esto aquí y vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar en forma... ¿Tenemos preguntas, amigos? Sí. Lo que pasa es que también quedan preguntas de la clase anterior, que se relacionan justamente con lo que estás hablando. Ya, entonces vamos desarrollando preguntas y para después ver la segunda parte, el resto de... Sí, para que vamos... Por favor. Vamos viendo algunas preguntas. Las preguntas que quedaron pendientes, una de ellas era de Lisbeth, que dice, es decir que el corazón de piedra solo recibe luz cuando parece que estamos en igualdad de forma con el Creador porque todo el deseo ha disminuido. La verdad es que, como dice Lisbeth, el corazón de piedra finalmente es lo último que se corrige. Aquí lo va a explicar Rodolfo cuando habla de esto del Simsum Bet, cuando aparece esta segunda restricción y permite que exista la interacción de las dos luces. En este caso, mejor dicho, de la luz superior con respecto al creado. Y ahí aparece justamente este corazón de piedra que no se corrige hasta el final de la corrección, que finalmente también se corrige, pero no en una igualdad de forma, como dices tú, pero posteriormente. Eso es lo que se llama un marticún. No sé si quieres agregar algo a eso. Sí, ustedes, como vieron en el video, se recuerdan que Rab hace una multiplicación. Dice 32 por 10 da 320. Y después hace una multiplicación que da 288. Entonces él expresa y dice, hay 288 atributos que podemos corregir y que tienen que ver con vasijas de otorgamiento. Pero tenemos 320 que no podemos corregir y que se llama corazón de piedra. Entonces, por un lado, vamos a hablar de lo particular a lo general. El corazón de piedra, si ustedes se recuerdan, es lo siguiente. Vamos a dibujar el parsuf para entender esto. Existe un parsuf. Entendemos que parsuf es una estructura espiritual. Pueden ser 2, 3, 5, no importa qué. Y este parsuf tenía una estructura que se dividía
Así, ¿no es cierto? Y vamos a tomar uno de los parsuf, cualquiera sea, para entenderlo y explicar esto. Este parsuf tiene un rosh, un toj y un sof. Los cabalistas nos dicen, si tomamos el parsuf de Israel y el resto de las naciones, y nos decían, ¿no es cierto?, que el rosh es Israel, el resto de las naciones y el corazón de piedra. Entonces, cuando la luz viene, el filtro del filtro que es el rosh es Israel, o sea, son los puntos en el corazón. Ellos son el filtro que pasan la luz al resto de las naciones. Y esto va produciendo, obviamente, la transformación del Toj. Y el resto de las naciones pueden recibir la luz que filtra Israel. Y entonces se va a producir todo un proceso de corrección aquí. Cuando todo este proceso de corrección termina, ustedes se fijan que aquí también existe un masaje, pero aquí existe un masaje que no permite que pase la luz. Y entonces esta luz llega hasta aquí, llega hasta aquí, llega hasta aquí. Bueno, y ahí se producen otros efectos como el sibus de acá, pero no vamos a explicar. Pero la luz no puede penetrar al corazón de piedra. Es decir, esta parte no puede cambiar. ¿Ya? Esto que está aquí no puede ser corregido. Por otro lado, también lo explica Rab, que son ciertas, no sé si decir atributos, porque son negativos, pero que deseos. no se pueden, ¿cómo dijiste? Deseos. Sí, muy bien, esa es la palabra. Deseos que no pueden ser corregidos en el hombre, que están hechos hasta el final de Gemar Tikkun, como tú dijiste. Es decir, entonces, esta parte que es corazón de piedra no se puede corregir en la naturaleza del hombre genérico, y tampoco se puede corregir el resto de las naciones. No puede, porque no tiene, no se le permite corregir el corazón de piedra. Entonces, de acuerdo a eso mismo, lo que pregunta Lisbeth en una segunda pregunta, dice, ¿cómo se puede especificar un poco cuáles son los deseos duros? ¿Cuáles vendrían siendo estos, como ejemplo? Es difícil, amiga, poder describir esto. Yo no he escuchado nunca a Rab, cuando le preguntan lo mismo que usted pregunta, ¿quién lo expresa? No, él no expresa cuáles son ese corazón de piedra. Como no lo expresa tampoco en Israel, el resto de las naciones, el corazón de piedra. ¿Quiénes son el corazón de piedra entonces? Tampoco Rab lo explica mucho. Él lo deja siempre como para un futuro estudio, investigación, revelación, o no tenemos todavía la capacidad de discernir qué es lo que es esto. Como no tenemos la capacidad de discernir en este gráfico que hicimos aquí quiénes son el corazón de piedra dentro del proceso de Israel, el resto de las naciones, tampoco Rab lo he escuchado que diga cuáles son esos deseos duros. Lili pregunta, ¿cómo saber en qué vasija estamos? Como lo explicaba Rodolfo, en este proceso de corrección, en la vasija que estamos es la vasija de recepción, no tenemos vasija de otorgamiento. Es por eso que posterior a todo este proceso, a esta mecánica, que cómo funciona, cómo se fue desarrollando el pensamiento de la creación, hasta llegar al pensamiento final de la creación, que es que se construye este creado, y este creado se construye a través de la recepción para
otorgar, recibe para otorgar. Lo que nosotros estamos hoy día, yo creo que tenemos la fortuna, diría yo, de estar en un proceso donde las chispas de alma hoy día se despiertan, donde está este proceso que hoy día empezamos a trabajar en el plan de la corrección, porque pensemos que hace miles de años lo que ha hecho es, la naturaleza funciona. La naturaleza ha hecho todo, es como dicen los cabalistas, que desde arriba hacia abajo se ha hecho todo, que también eso tiene que ver con la percepción de la realidad, que ustedes lo vieron, que uno cree que hace, pero en realidad la luz ha hecho absolutamente todo en esta interacción con este deseo de recibir. Pero ya hoy día empezamos a hacer de forma consciente este proceso de corrección. Es por eso que aún estamos en estas vasijas de otorgamiento, pero a través de la sabiduría de la Cábala, a través de este método, empezamos el proceso de corrección del alma general. Pregunta Lisbeth, dice, la luz de Binah que llega al Tabur es rechazada, pero alcanza a corregir los deseos que existen aquí. Buena pregunta, esa es muy técnica. No voy a repetir. La luz de Binah que llega al Tabur es rechazada, pero alcanza a corregir los deseos que existen aquí. Me imagino que se está refiriendo aquí al físico. Quizás podría aclararlo eso Lisbeth, pero como dice Rodolfo, la interacción, que esto en esta segunda restricción que también lo dibujó Rodolfo, empieza, recordemos que en el primer Parsuf, cuando escribe esta línea en forma vertical, existen estos dos Parsuf, pero que no tienen interacción. La luz con el deseo de recibir, en este caso con estas dos fuerzas. Es por eso que finalmente en este quiebre, en este rompimiento, se mezclan. Finalmente puede pasar, como también lo vimos en el dibujo anterior, puede pasar la luz de Binah hacia Malhut y puede mezclarse, lo que permite finalmente el grado de corrección. Hasta aquí, si lo vemos como físicamente, no, aún no. Aún no tenemos el atributo de Binah, pero eso es justamente lo que corregimos a través de este proceso consciente que es el que acabamos de mencionar. ¿Quieres agregar algo, Rodolfo? Sí, Raúl lo explicaba también en el video de esta semana, que lo que logramos nosotros entender ahora cuando hablamos del mundo del Ekurim, que es la clase que corresponde hoy día, es que se logra un Parsuf compuesto de Binah, que representa las vasijas de otorgamiento, y Malhut, que representa las vasijas de recepción. Este Parsuf, compuesto de Binah y Malhut, es lo que produce el proceso de la corrección. Es decir, la luz de Binah, que es la luz del otorgamiento, es la que produce el cambio, en el proceso del cambio, en lo que se llama una estructura dinámica del superior que se mezcla con el inferior, es decir, que el Galtanain y el Ahab van interactuando para el aumento, el ascenso de los grados de alcance en este caso del Parsufim, que nosotros tenemos que entender que solamente hay corrección cuando la parte inferior del superior se conecta con la parte superior del inferior, ¿ya? Ahí después lo vamos a graficar si es que nos da el tiempo para explicar eso. ¿Tenemos más preguntas? Sí, hay más preguntas que siguen siendo de la clase pasada. Sixto nos pregunta, ¿los deseos debajo de la parsá serán corregidos de alguna manera o no? Efectivamente, eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy día. Lo que está debajo de la parsá, en el video también se explica, es decir, que nosotros cuando vamos a entender las correcciones que existen y ya aparece el mundo de Axilut, ¿ya?
después aparece en el Osen, ¿no es cierto? Después el Jotem, y después finalmente la parte de abajo, el P, aparece Malhut. Es decir, que el proceso de corrección baja desde el mundo de Axilut hasta nuestro mundo, y por lo tanto pasa por Briá, Yetzirá y Asiá, ¿no? Entonces, en este entendimiento que tenemos, que después lo vamos a ver en la próxima clase, en el mundo de Axilut se produce un nuevo quiebre, ¿no es cierto? Porque el mundo de Axilut llega hasta la Parsá y baja hasta nuestro mundo, ¿ya? Para hacer después la corrección. Y como esto después es un ascenso, obviamente en el ascenso se va corrigiendo hacia Yetzirá, Briá, para llegar nuevamente al mundo de Axilut. Aquí hay una pregunta eléctrica. Dice David Manuel, pregunta, dice, muy compleja la comprensión de cómo los niveles de luz bajan hasta nuestro mundo. Si esto no es conocimiento intelectual, ¿cómo entender tanto concepto y darle un significado funcional para poder comprender y hacer? Voy comprendiendo este conocimiento como ella o aquella energía de alta tensión que va bajando por diferentes transformadores hasta poder ser usada en nuestro mundo. Saludos desde México. Bueno, usted es experto en la materia, pero amigo Alexis, yo no ahí... Sí, lo dice Rodolfo porque claro, yo trabajo en temas de transformador y temas eléctricos. Sí, realmente es difícil de comprender porque recordemos que todo esto que escriben los cabalistas es un alcance espiritual. Y en este alcance espiritual dejan este legado a través de los escritos cabalistas. Y también escriben de cabalista a cabalista. Entonces por eso es difícil de poder asimilar con tanta facilidad. Entendiendo también que hay muchos conceptos. Por ejemplo, está Galganta, está, que significa cráneo, P, que significa boca, el Parsaf, que significa el Toj, que significa pecho, el Sof, que significa cuerpo. Entonces, todo esto que los cabalistas quisieron, a través de este alcance espiritual, de entender la mecánica, cómo funciona finalmente todas estas leyes que son fijas y determinadas, en las cuales el pensamiento de la creación va interactuando y va funcionando, con un lenguaje difícil. Bueno, lenguajes peores. También existió el Ágada, que era leer también, por ejemplo, el mismo Zohar, es muy difícil. Pero finalmente, como bien dice David, en efecto, es cómo esta luz, cómo este pensamiento de la creación va interactuando y cómo va ocurriendo para que finalmente este creado llegue a ser como tal y llegue finalmente la corrección y también llegue la equivalencia de forma. Es como bien lo dice, son transformadores, exactamente. Entendiendo que hay una central que produce energía, que llega a unos transformadores, esta lo bajan a otros transformadores que la distribuyen, después hay otros transformadores que la vuelve a transformar, finalmente yo puedo cargar mi celular en mi casa. Pero en efecto es un proceso que no es fácil de entender, pero que tiene el objetivo de introducirnos en los conceptos cabalistas, de también dejar fuera todo lo que son conceptos que no son de Kabbalah, que también podemos empezar si usted busca Kabbalah en internet, en YouTube, puede ver miles de videos y mucha información, pero que no está orientada hacia el proceso real. Hay Kabbalah, yo he visto videos que hay Kabbalah que hablan sobre cómo poder ganar plata o hacerse millonario. Lo que nosotros vemos a través de los escritos de Baal Hasulam, de Rabach, y en este caso de Raf Leiman, es cómo nosotros participamos en este plan de la creación. Entendamos que el pensamiento de la creación, el plan de la creación ocurre sin nuestro consentimiento. Lo que nosotros podemos hacer, el libre albedrío que tenemos y se conoce en Kabbalah, es que nosotros podemos participar en este proceso de corrección. Y es por eso que tomamos toda esta sabiduría
y la llevamos a la realidad, como bien dices tú, al hacer, al comprender y al hacer mismo. Eso. Hay otra pregunta más aquí también de la clase anterior que dice María Laura: me encanta el respeto máximo que se practica. Era un comentario, yo creo que más de... Muchas gracias, María Laura, por ese comentario. Hay algunas preguntas más. Está Lisbeth, de Colombia, nos pregunta: ¿el estudio de la Torá está implícito en el estudio de la Kabbalah o es un estudio paralelo? Hay 4 niveles de estudio de la Torá. Tú mencionaste uno, que es la Kabbalah. El 4.º nivel de estudio de la Torá es la Kabbalah. Es decir, la Kabbalah es lo más profundo del estudio de la Torá. Vamos a explicar un poco lo que estamos diciendo. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de hechos que acontecieron, hechos históricos, con todas esas manifestaciones de repente muy gloriosas, pero se lee como un libro, es una historia, uno lo va leyendo. Hay un segundo nivel que es la interpretación de esos hechos reales que acontecieron con una relación espiritual del hecho mismo relatado. Es decir, encontramos al pueblo de Israel saliendo de Israel, llegando a un mar, y por un lado y por la espalda, digamos, el ejército egipcio con caballos, con guerreros, y entonces el pueblo de Israel, según el relato literal, se encuentra ante la muralla o ante el mar, y tras de ellos los soldados egipcios. El segundo nivel es descodificación espiritual o interpretación espiritual de eso que se relata como un hecho verdadero, real. Después existe un tercer nivel, que es el nivel de verlo en relación completa con la revelación de la mezcla de lo literal con lo espiritual. Pero el 4.º nivel de la Kabbalah es la descodificación a través de los escritos cabalistas, a través de la gematria y a través de leyes de interpretación cabalista. Ellos entonces disciernen todo el conflicto que existe en ese hecho entre el deseo de recibir y el otorgar. Entonces la Kabbalah le dice: Faraón es el deseo de recibir, Israel es el deseo de otorgar. El mar significa cierta cosa, las almas. Entonces la Kabbalah, ¿qué es lo que hace? Hace una interpretación espiritual del conflicto de las fuerzas que existen en esa situación. Y por ello que la Kabbalah pasa a ser, por lo tanto, lo más importante, porque relaciona un hecho que histórico con una experiencia personal espiritual. Entonces, la Kabbalah dice que existe un grado que es Moisés. O sea, dentro del desarrollo espiritual y el avance espiritual está Moisés. En algún momento el desarrollo del alma alcanza el grado de Moisés. ¿Me explico? Eso es un poco la Kabbalah en el 4.º nivel. ¿Eso quiere decir que hay un estudio paralelo de la Torá? ¿O no? Sí, la Kabbalah. Sí, pero no estudiamos, en Benibarú no estudiamos Torá como tal, no. Como se estudia... Por eso que dijimos al principio, sí, amigo Alexi, que nosotros la Torá, el estudio de la Torá, es la Kabbalah. Exactamente. Para Benibarú. Eso, pero no había quedado claro al parecer, así que eso es la respuesta para Lisbeth. También aquí mencionaron si podían en algún minuto ver las clases, ver la transmisión del Congreso.
Pueden verlos, pueden dirigirse a CAF TV, hay un enlace, no sé si la amiga relatora lo puede mostrar, es un enlace que es www.caf, se escribe K-A-B, TV/Spa. Esa, pueden ver ahí, hay grabaciones generalmente que han grabado todos los las clases de los congresos, que también pueden repasarlo, verlo. Hay clases, en este caso hubieron 8 clases del rap de distintos temas y esas 8 clases están grabadas. Sigamos con las preguntas. Sí. Los amigos Sigamos con las hoy día preguntas. están haciendo muchas. No, si nuestra responsabilidad en esta clase es contestar las preguntas. Solo de repente hacemos el resumen para que la gente se recuerde nomás de la clase que tienen que haber visto cada uno de ellos. No me cabe duda que la vieron. Sixto pregunta, ¿estas chispas de otorgamiento cuando entran en la vida de un ser humano que quieren alcanzar la corrección final? De nuevo, ¿estas chispas de otorgamiento cuando entran en la vida de un ser humano que quieren alcanzar la corrección final? ¿No podríamos responder a eso? ¿Pero entiendes tú la pregunta? Yo entiendo como que, claro, como que entran estas chispas al humano con el fin de corregir o llegar a la corrección final. Pero entendamos que no es que entren a nosotros, sino existe una raíz de alma y dentro de esta raíz de alma están estas chispas que se llaman Israel o que tienen esta cualidad de otorgamiento que hacen el trabajo, así como también lo explicó Rodolfo. Explicó que cuando estas chispas de alma se despiertan, estas que también nosotros llamamos un punto en el corazón, se despiertan y comienzan a hacer su trabajo individual, que finalmente nos vamos a dar cuenta que es grupal, esta corrección, ahí nosotros, estas chispas empiezan también a corregir el resto de la vasija. También hay una interacción como el resto, como también lo dibujó, que pasa del Roch al Toj, o sea, Israel al corregirse empieza a corregir al resto de las naciones, como se dice en Kabbalah. Ahora otra pregunta dice de Ire, ¿crece el corazón de piedra? No, el corazón de piedra no crece, son ya los 320 deseos no corregidos, esos ya están determinados, no crece, permanece, por decirlo, encerrado. Estoy usando un concepto que difícilmente expresa lo que es, pero están condicionados y no tienen ya dominio sobre vencer o ganar. Están ahí como arraigados, pero no crecen. Dice, en este mundo, ¿a qué nivel de corrección debemos llegar? Entendamos que en este mundo nosotros no podemos descuidar esta realidad. No es que hagamos una corrección individual y desaparezcamos como tal de esta realidad, sino lo que vamos haciendo podemos llegar al alcance espiritual. Y eso, para llegar al alcance espiritual llegamos a una similitud o una equivalencia de forma con estas fuerzas superiores. Por eso que lo que nosotros vemos es completamente diferente. Vemos personas, vemos actos, vemos problemas en nuestras vidas, vemos dificultades y así sucesivamente. Pero a medida que nuestro deseo va cambiando, a través de que vamos modificando nuestra estructura, vamos adquiriendo una cualidad de otorgamiento. Y cuando esta cualidad de otorgamiento se intersecta de alguna manera, por decirlo de algún modo, con la luz superior, que es el otorgamiento, llegamos a este nivel de corrección. Pero entendamos que nosotros podemos llegar a un nivel individual, de alcance espiritual, pero está también el plan general de la corrección. Y este definitivamente es el Marticún, donde todas las chispas de alma finalmente se corrigen y llegan a ser el Adam o el Domem, que significa el similar al Creador. Pero nuestro trabajo es en nosotros mismos. Es por eso que finalmente, con el único propósito que nosotros nacemos y existimos en este mundo, es para llegar a ese grado de corrección de nuestras almas. Ahora,
siempre se nos da la oportunidad de corregir. En todas las vidas que nosotros pasamos se nos da esta oportunidad. Y lo que tenemos que hacer es el trabajo de corregirlo. Y por eso estamos sentados aquí todos juntos, conversando de esto, estudiando la sabiduría de la Kabbalah, para que justamente esa corrección ocurra. Rodolfo, ¿un comentario? Nos vamos con la siguiente. Sixto pregunta. A ver, ayuda, pregunta. Aquí Lisbeth dice, hay una aclaración. Dice, quisieras compartir una situación. Pregunto lo de ver los congresos porque alguien que estudia hace rato Kabbalah me dijo que no debe verlos. Porque hasta ahora estoy iniciando los estudios y no estoy preparada y no comprendería. La verdad es que generalmente los congresos llegan a muchas personas. A veces es abierto, a veces no es tan abierto los congresos, dependen de los temas. Generalmente los mismos grupos, en este caso se les invita a los amigos que participen, o a veces ocurre que no siempre se invita a las personas. Y es justamente para que no se cree, cuando no se invita a las personas, es para que no se cree confusión. Porque si no, lo que ocurre es que, claro, el rap habla de ciertos temas. Y generalmente esto ocurre en lo físico, porque hay personas que a veces ocurre que van a los congresos del rap y le hacen preguntas de todo tipo, porque el rap siempre hay una parte de la clase que se hace la clase, que dura 2 horas, y después de eso él da la posibilidad de efectuar estas preguntas, pero a veces estas preguntas no están en un contexto que ayude al congreso mismo. Por ese motivo, a veces personas que lo mezclan con la religión, hay personas que se paran y hacen una crítica, entonces se da una dinámica que a veces no es la que se espera, sino es justamente al contrario, es profundizar a través de las preguntas, que es una carencia finalmente, es una carencia lo que vamos viendo, que yo quiero preguntar y quiero tener respuesta de eso ayuda al mismo maestro a desarrollar las clases. Pero no es que no las puedan ver, inclusive están grabadas y están abiertas, está CAF TV, hay otro sitio que es Kabbalah Info, que quedan grabadas todas las clases. Si usted quiere ver las 8 clases, repetirlas, verlas, estudiarlas, no hay ningún inconveniente. Es simplemente por ese motivo. Hay una pregunta acá que dice, Sixto, dice, el resultado siempre fue dar placer al creado a pesar de su corrección, y por qué el sufrimiento de un hombre que a pesar de haber comprendido todo esto no alcanza la igualdad de forma en este mundo. Esa es una pregunta muy buena, porque en el fondo eso es lo que queremos con los estudios de la sabiduría de la Kabbalah, preguntarnos ¿por qué no estamos en esta equivalencia de forma? ¿Por qué somos opuestos al Creador? ¿Por qué yo no lo percibo? ¿Por qué no lo siento? ¿Qué es lo que finalmente veo? Y esas son las preguntas fundamentales que nos llevan al estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Sin esa pregunta es muy difícil que podamos siquiera estudiar la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué dices tú, Rodolfo? Sí, creo que con el tiempo vamos a ir comprendiendo un poco el concepto del proceso de corrección de las chispas de las almas en los cuerpos humanos en esta realidad. No es muy fácil comprender lo que enseña la Kabbalah sobre este tema. Primero que nada, primero que todo en realidad, es los cuerpos, según lo que enseña la Kabbalah, son simplemente parte de un proceso animado. Si tuviéramos que ser un poco cruel, por un lado es una bestia, o como dice un amigo nuestro, también un instructor, Ricardo, una masa de proteína y agua. Nosotros cuando entendemos lo que la Kabbalah enseña sobre las chispas de las almas, estamos hablando que esto es algo externo del hombre. Es decir, el hombre no nace con alma.
nacen con una luz que se llama On Nakif, o sea, es una pequeña luz que se llama soplo de vida. Ese soplo de vida es lo que permite la existencia del hombre. Es decir, hay un hombre o una mujer que puede vivir 50, 60 años, 70 años y nunca tener alma. ¿Ya? Entonces, el concepto del alma pasa a ser un condicionador que tiene que ver con la raíz del alma y con el proceso de corrección del alma general. Entonces, las chispas que necesitan el proceso de corregir, recordar que corregimos. La verdad que la corrección nuestra tiene que ver con la cuarta fase, y que es que nosotros queremos ser semejante al Creador en otorgar. O sea, por lo tanto, lo que queremos nosotros corregir es nuestro deseo de recibir para transformarlo en un deseo de otorgar, o vasijas de otorgamiento. Entonces, la chispa del alma, o que llamamos el punto del corazón, baja en un tiempo determinado en el hombre. Y es, por lo tanto, la chispa del alma de Adán Arishon. No es mi chispa del alma de Rodolfo, perdón que sea autorreferente. Pero para que entendamos el ejemplo, Rodolfo Vallespín tiene una chispa de alma que llega de la alma de Adán Arishon. Pero esa alma puede que esté un tiempo corto, un tiempo largo, puede que bajen otras almas que necesitan hacer ciertas correcciones en este cuerpo y salgan y entren. Es decir, que lo que estamos hablando acá es que todo lo que estudia la Kabbalah tiene que ver con la corrección de esas chispas de alma, no tiene que ver con el cuerpo. Lo que pasa, y esto es muy importante comprenderlo, es que las chispas de alma que corrigen dentro de un cuerpo le permiten a ese cuerpo disfrutar del privilegio de tener la luz en su vida corporal. A ver, el beneficio que tenemos de que las almas corrijan en nuestros cuerpos es el beneficio de sentirnos partícipes del proceso, pero que finalmente, vuelvo a repetir, esto, el estudio de la Kabbalah, es del alma, no de los cuerpos, no de la materia. La materia pasa a ser irrelevante si no hay chispas que corrigen. Entonces, cuando las chispas corrigen, el privilegio que tiene este cuerpo, esta masa proteica o esta bestia, es de disfrutar el placer de la corrección que las chispas les permiten al cuerpo vivir. ¿Ya? No sé, más adelante se estudia más profundamente esto porque es un concepto absolutamente distinto. Entonces, no es que sea mi alma, no, es la chispa del alma de la maldición que yo hoy día contengo para el proceso de corrección. Sí, lo que dice ahí Sixto también es que el resultado dice de dar placer al creado, en efecto, esa es la finalidad del pensamiento de la creación, y a pesar de su corrección y por el sufrimiento de un hombre que ha de pasar de haber comprendido esto. Lo que pasa es que ahí tenemos que diferenciar. Lo que ocurre es que qué es lo que nosotros percibimos como dolor o cómo percibimos como sufrimiento. Si entendemos que esta es una fuente, es la fuente de placer y también es el bien que hace el bien. Lo que ocurre es que nuestra vasija de recepción, todo lo que no me produce placer, lo considero sufrimiento. Todo el cálculo que yo tengo, que quiero recibir y no recibo, eso es sufrimiento. Es por eso que después empezamos a entender que a veces lo que llamamos sufrimiento es corrección. Y es el bien que hace el bien. Ahora, lógicamente nadie quiere despertar y vivir o pasar por ese sufrimiento, pero también los cabalistas están dispuestos a pasar por todos los grados de corrección. Y entre esos son estados. Finalmente los cabalistas no lo ven como sufrimiento, sino como estados. Y estos estados tienen que ver con que lo que se corrige finalmente es mi alma.
no mi cuerpo. Entonces lo que se llama sufrimiento muchas veces es el amor del Creador, que lo que está haciendo es modificando esta estructura del deseo de recibir. Aquí hay una pregunta que siempre aparece en este tipo de preguntas. Dice, también Sixto, como a continuación de la pregunta anterior, dice: ¿el deseo sexual de un hombre fuera del matrimonio es parte del corazón de piedra? Amigo, no, vuelvo a repetir. Todo eso son deseos de la bestia. No tiene que ver con la Kabbalah. No hay moralidad en la Cábala. Exactamente. ¿Qué es lo que es moral? ¿Qué es lo que es inmoral? El pecado. Ese concepto del pecado. Claro, no ¿qué juicio hay al respecto? Si tenemos que entender que todo lo que nosotros vivimos, la corporalidad, sea bueno, sea malo, o sean experiencias, o como esta, como la que menciona Sixto, tiene la finalidad de que nosotros, a medida que nos corrijamos, vamos sintiendo dentro de nosotros cómo esto me aleja o me acerca al otorgamiento, al grado de corrección. Eso es todo. Pero eso es lo que cada uno es capaz de medir y vivir de acuerdo a los grados de alcance que tenga. Es un discernimiento propio de cada uno. Nosotros no podemos entrar en ese tipo de consejos según la sabiduría de la Kabbalah. Es una opción que cada uno tiene que tomar de acuerdo a la luz y el discernimiento que tenga. Nada más. Sigamos. Jairo Jarón pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el masaj y la parsá? A ver, masaj es un velo, un filtro que cumple la función de permitir que llegue, que penetre, que ingrese la luz que está preparada para recibir la vasija. Es la condición que la vasija puso para corregir. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de el masaj, estamos hablando de un límite, de una limitación, de una restricción. Entonces, en ese sentido, la pasar también es un límite, una restricción. Hasta ahí nomás puede llegar el proceso de la luz. Hasta ahí, hasta la pasar, pueden llegar las vasijas de otorgamiento. Más abajo no puede pasar porque no están acondicionadas las vasijas, son vasijas de recepción. Eso es lo que podríamos decir la semejanza de ambos conceptos. Como no se tiene, dice Lisbeth, dice, como no se tiene explicación de cuáles son los deseos duros, lo que no se pueden corregir, entonces en realidad una completa igualdad de forma no se va a dar en el proceso de la corrección. A ver, lo que pasa, Lisbeth, la corrección no es individual, es colectiva. Es decir, que nosotros tenemos que entender que cuando empezamos este proceso de la corrección, cada chispa del alma tiene una parte que corregir. No todas corrigen lo mismo. No todas tienen los mismos grados de alcance ni las mismas correcciones. Por lo tanto, una chispa de alma, según la raíz, tiene un proceso de corrección y es el que realiza. Otra tiene otro proceso de corrección. Es decir, las 600.000 chispas, cada uno tiene una parte de que corregir dentro del programa general. Cuando todas estas chispas han corregido la parte que cada uno le corresponde, entonces tenemos la corrección del colectivo. Y eso es finalmente la corrección. Yo no debo preocuparme de corregir todo porque el programa determina que ciertas cosas uno corrige, otro corrige otras. O sea, las chispas del alma, cada una tiene su corrección. Perfecto. Dice, ¿las sefirot son niveles de corrección?
Lisbeth también pregunta. No, las sefirot en realidad son grados de como transformadores de la luz, ¿ya? La luz baja a través del sistema de las 10 sefirot, pero más adelante, no lo vamos a nombrar acá, más adelante, ya en la tercera etapa de este ciclo, vamos a comprender perfectamente lo que son las 10 sefirot en relación a las decenas, y de ahí vamos a comprender cuál es el trabajo de conexión entre nosotros y las sefirot. Sixto pregunta, ¿el rompimiento de las vasijas dan como resultado la intención del creador de disfrutar el gozo final? Del creado de disfrutar el gozo final, pero ya fusionado la parte de otorgamiento con la parte de recepción. Lo leo de nuevo. El rompimiento de las vasijas dan como resultado la intención del creado de disfrutar el gozo final, pero ya fusionado con la parte de otorgamiento con la parte de recepción. Pregunta. Sí, ahí hay varias cosas que no están muy claras en la pregunta, pero a ver, finalmente cuando se logre la corrección final es cuando nuestro deseo de recibir finalmente comprenda que la razón por la cual fue creado es para ser llenado del otorgamiento, y de esa manera dar placer al creador. Es decir, ¿cuál es el pensamiento de la creación? El pensamiento de la creación es llenar de placer al creado. Por lo tanto, cuando eso se cumple el propósito de la creación. Y entonces uno dice, ¿y dónde está entonces la parte mía? La parte mía o la parte del creado o de la vasija es el deseo de adherirse al creador. ¿En qué? En el otorgamiento. Entonces, cuando hay igualdad de forma en el otorgamiento, está terminada la corrección. Carla Torres de Arica dice, ¿podrían volver a explicar el tercio medio de Tiferet? Explicarle qué es lo que es el tercio medio de Tiferet, por favor. A ver. Aquí, en este gráfico, donde vemos a flecha celeste de 4,3, si usted se fija, aquí hay un bloque de 10 eslabones, ¿ya? Cada uno de estos eslabones es una sefirot, ¿ya? Keter, la Shejomá, Bina, Gesed, Yeburá, Tiferet, Nesat, Hod, Yesod y Malhut. Son la abreviación, ¿no es cierto?, de la palabra, o sea, la primera letra de cada una de estas sefirot. En el tercio medio de Tiferet se supone que está lo que se puede corregir y lo que no se puede corregir. Así es. Entonces, si usted se fija aquí, al lado de las 10 que son estas, si usted ve, ahí están las 10, ¿ya? Ahí va, la manito la ve, ahí están las 10. Y aquí, las 10 se transforman en 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Entonces, ¿cuáles son las 5? Keter, Jodma, Bina, Gesed, Geburá, Tiferet. Pero aquí Tiferet no está completo, está la mitad. Es decir, el tercio medio de Tiferet, que es la mitad que está aquí arriba, ¿no es cierto? Esa es vasija de otorgamiento. Pero la parte que está abajo es del tercio medio de Tiferet, es vasija de recepción. Pero esto está hecho para lo siguiente. Es decir, y vamos a pasarlo porque esta parte de lo que teníamos que ver, es que
Este es el superior. Y el superior está compuesto de dos partes. Entonces le vamos a colocar acá este es el superior. Pero el superior está compuesto de dos partes, de Galgalta Enaim y el Ahab. Entonces aquí tenemos, para que comprendamos, este es Tiferet. Entonces, la parte superior, Galgalta Enaim, son vasijas de otorgamiento, y el Ahab son vasijas de recepción. Para que se produzca una corrección, aparece una nueva estructura y aparece así. Esta es Galgalta Enaim. Pero entonces este es el inferior, en azul, para que entendamos. El superior es en verde y el azul. Y tiene, ¿no es cierto?, una segunda parte, aquí también dividido, que es el Ahab en azul. Este es el método de corrección y aquí, graficado aquí, lo vamos a entender. Cuando el superior, la parte superior de la parte superior está dividido en dos, en Galgalta Enaim y el Ahab. Cuando la parte inferior del superior, o sea, el Ahab, se conecta con la parte superior, Galgalta Enaim, del inferior, se produce la corrección. Es decir, que el tercio medio Tiferet es la conexión que tiene el superior con el inferior. Si no existiera esta conexión, no podrían las vasijas de recepción que están abajo de la parsá, que son las 4 sefirot restantes más el tercio medio Tiferet, o sea, la mitad de Tiferet, no podría haber proceso de corrección. Gracias, Rodolfo. Sixto pregunta: ¿las religiones del mundo de Cristo llegan al tercer nivel de estudio de la Torá? La verdad no lo sabemos. No estudiamos otras religiones, sino estudiamos la sabiduría de la Kabbalah. Entendiendo de que lo que estamos hablando, y explicó Rodolfo, no es la exterioridad de lo que explican las religiones, sino en la interioridad. Por eso se habla de la Torá, de la exterioridad y la interioridad. En este caso lo que nosotros estudiamos es la sabiduría de la Kabbalah. No sabemos hasta qué punto llegan las religiones y en qué nivel están. ¿Cuáles son los 288 deseos que podemos corregir? Es otra respuesta que tampoco la podemos dar. Nunca he escuchado hablar cuáles son esos tampoco. Enumerarlas, no. No. Porque son una potencia que está dada, inclusive por lo mismo que mencionabas tú, por la gematria. A través de estos canales que se multiplican, que son no 32, tenemos tampoco claro, respuesta de eso. Exacto. Oscar dice: en otra clase me quedó una duda con respecto a las 600.000 almas que van y vienen y no son más. Primero que nada, 600.000 es un número exponencial, simbólico, o sea, en otras palabras, nosotros cuando graficamos lo vamos a mostrar, lo que siempre hacemos nosotros para que entendamos. Nosotros decimos que esa es Adam Arishon.
o la alma única, que está compuesto de un número exponencial de que los cabalistas nos enseñan y nos dice que son 600.000 chispas del alma. La Kabbalah enseña que esta alma de Adam Rishon ya está corregida. Es decir, esto está perfecto, está corregido. ¿Y qué pasa con el proceso? El proceso es el siguiente, y lo vamos a graficar, entendiendo que eso es lo mismo que dibujamos delante. Y la corrección es acá en nuestro mundo, y nuestro mundo está en un proceso de tiempo y espacio, y entonces vamos a dibujar eso. Entonces, estos cuerpos que tienen una característica, tienen el punto en el corazón, se produce que estas chispas bajan, puede ser una, dos, tres, pueden ser varias en un cuerpo, hacen el proceso de corrección, y están en el cuerpo hasta que terminen el proceso de corrección y vuelven. ¿Ya? Después de nuevo bajan, pueden durar toda la vida con la persona, ojo, no es que todas, no, hay momentos en los cuales bajan almas y corrigen y bajan otras, etcétera, etcétera. Entonces el proceso de corrección es de las chispas de Adam a Rishon, bajan, hacen el proceso de corrección y vuelven. ¿Se recuerdan el gráfico que hicimos al principio? Entonces, cada una de estas chispas cuando van corrigiendo y se van conectando, van cumpliendo el propósito de la corrección. Pero esto es bastante básico lo que estamos explicando, pero aquí hay una serie de explicaciones. En el libro La sabiduría oculta de la Kabbalah, el de Michael Lyman, ahí explica fenómenos muy interesantes. Una persona puede tener varias chispas de almas en segundos. Sí, también, pero también aclararle a Lisbeth que también cuando tenga preguntas relacionadas con ya sea tanto la sabiduría de la Kabbalah como la participación en algún congreso espejo o en alguna actividad que se haga con Beri Baruch y que se les puede invitar, que por favor hable con las personas encargadas. Seguramente usted tiene el contacto de los amigos que están encargados, los que son los guías. No le pregunte a veces a otros estudiantes porque ocurre de que la información a veces se tergiversa y no es la correcta. Así que es bueno que le pregunten a los maestros los mismos estudios. Alice, hemos llegado al final. Sí. ¿Nos quedó alguna pregunta? Quedó una sola, pero yo creo que la respondiste, que era, preguntaban entonces, ¿la corrección es solo del alma o la corrección del alma se podría hacer por medio de tener control sobre el cuerpo? Lo explicaste. Sí. Finalmente la corrección es del alma, y con el cuerpo es solamente este el vehículo que nos permite corregir. Exactamente, el vehículo que permite que las almas corrijan. Sería bueno que nos pusieran en pantalla los amigos que están conectados, Eso, o al menos por bien. Zoom. Aquí saludamos a Lisbeth, a Sixto, a Cándida, a Jairo Arón, a Carla Torres, que es de acá del norte de Chile, primera región, a Paulina, a Antonio, Oscar, a Guillermo, Bazana, Jaime, Adriana, Pedro César, Marco Girón, está Lucero, Mercedes, Alfredo Martínez, de muchas partes que nos ven, de Guayaquil, de México, de Chile.
de Colombia. Así que muchas gracias Agradecemos a cada uno de ustedes y por estar acá. les deseamos que tengan una muy buena semana. Tuvimos una clase muy movida. Como decía Alexia, una clase muy difícil. Creemos que una de las más difíciles de poder. De hecho, creo que me faltaron como 2 o 3 explicaciones importantes que no pudimos dar y quedamos pendientes entonces para unas próximas clases. Eso se estudia a través de... No es que desesperarse, es el mejor atributo, el principal atributo del cabalista no es el conocimiento, sino es la paciencia. Hay que entender que queremos llegar a esta segunda naturaleza, pero eso es a través de muchos años, de estar juntos. Y aquí partimos en este Zoom, comenzamos con estas primeras líneas, pero es un nivel muy profundo de estudio y que estos temas nos acompañan a través de toda la sabiduría, todo el estudio de la Sagrada Cábala. Así que, mira, y agradecemos como siempre a nuestras queridas amigas Montserrat y Ángeles desde México que nos apoyan y a nuestro equipo de producción técnico de Patricia y Benjamín que nos acompañaron en esta ocasión. Muchas gracias, que estén muy bien. muchas Chao, gracias. nos vemos.